poco a poco ese documento para poder venir y trabajar el día de hoy. Bueno, en el reino vegetal, si se recuerdan el último día, muchachos, que estábamos hablando, les mencionaba a los de la sección A que la parte de la colonización o la parte del venir y ser organismos evolucionados permitió que de alguna forma, si nosotros recordamos esa parte de Oparín y Haldan, que siempre les he mencionado, la parte de la sopa primitiva. En la sopa primitiva se dice, o en este caso esta teoría menciona que el primer organismo apareció a partir de la formación de un eubionte, ¿sí? El cual ya poseía todas las características de los seres vivos que ya hemos mencionado. Entonces, en este caso, muchachos, para poder salir de esa sopa primitiva, estos organismos tuvieron que llevar un proceso de evolución, y ese proceso de evolución lo llevó a tener una epidermis superior, una epidermis inferior, pero específicamente la evolución va más relacionado al venir y producir una cutícula. Esa cutícula, que es ese material lipídico, ¿sí? Ese material lipídico en forma de ceras, ¿sí? Que va a permitir el resguardo del vegetal en relación con relación a su medio ambiente. Recuerden que la cutícula es importante debido a que este va a proteger al vegetal, ¿sí? Pero que va a tener unos espacios donde no se va a encontrar cutícula. A ese espacio le vamos a conocer con el nombre de estoma, y es el que va a permitir el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambio gaseoso? Por ejemplo, la entrada de CO2, la entrada de oxígeno, por ejemplo, la salida de CO2, la salida de oxígeno y la salida de agua, principalmente en forma de vapor. ¿Estamos? Entonces, eso es importante que lo mencionemos. También nosotros en este caso les habíamos mencionado de las células oclusivas, pero también les habíamos mencionado del ostiolo, que es este agujerito que permite ese intercambio gaseoso. También, muchachos, debemos de saber que estos vegetales van a vivir en diferentes medios. Algunos van a vivir en lugares muy húmedos, como por ejemplo los musgos. Otros van a ser los helechos, que van a vivir en lugares húmedos, pero van a ser de menos humedad con relación a los musgos. También tenemos algunos otros vegetales que van a vivir, por ejemplo, en medios ambientes muy cálidos, ¿sí? Entonces, como por ejemplo los nopales, ¿sí? Que van a sobrevivir a esos medios muy secos y que van a, de alguna forma, tener algunas variaciones que permitan el hecho de venir y tener ahí algunas estructuras de almacenamiento, principalmente estructuras donde las células van a poseer unas grandes vacuolas y van a almacenar algunos materiales, donde principalmente también se puede almacenar agua. Entonces, todo este proceso, muchachos, lleva a determinar que los vegetales también han sufrido un proceso de evolución, inicialmente un proceso de adaptación que conllevó a llegar a esa evolución. ¿Estamos? Bien, entonces, en el caso, cuando nosotros hablamos, de acuerdo al documento, habla de que en el inciso B del numeral 1, dice, aunque musgos y helechos estén adaptados para la vida en la tierra, requieren de agua para la fecundación, y eso es bien importante. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cómo es que los helechos principalmente realizan su proceso de fecundación a partir de estructuras que son haploides, ¿sí? Y cómo es que de alguna forma estas estructuras haploides permiten la formación de un individuo diploide. ¿Estamos? También se menciona, muchachos, de que en el caso de los vegetales van a poseer clorofilas, que va a ser el material o va a ser la molécula que va a ser importante para los procesos fotosintéticos. En este caso se menciona de una clorofila A y de una clorofila B y de una clorofila C, pero tomando en cuenta que en el caso de las tres clorofilas, ¿sí? Las tres clorofilas son son moléculas que, si ustedes se dan cuenta en esta longitud de onda que proviene de la energía del sol, ¿sí? La energía lumínica, nosotros vamos a poder determinar que en el caso de estas clorofilas van a venir y van a ser muy importantes para la absorción de muchos colores, ¿sí?
pero que si nosotros vemos en esta parte, una de las características importantes de la clorofila es que ellas generalmente no absorben o tienen muy poca capacidad de absorción del color verde, ¿sí? De esas ondas de longitud que van ahí entre los nanómetros, que están aproximadamente entre los 500, bajando un poquito posiblemente desde los 470, 460 nanómetros, ¿sí? Y que no tienen gran capacidad de absorción de este color. Y por eso es que nosotros generalmente hablamos, muchachos, de que cuando mencionamos la clorofila generalmente va a ser de color verde, aunque nosotros ya sabemos que no es que sea de color verde, sino por su incapacidad de absorber esa onda que posee el color verde, entonces lo que va a reflejar es el color verde. Pero que esta clorofila va a ser bien, bien, bien importante para que se lleve a cabo el proceso fotosintético. ¿Estamos? Entonces, en el caso de los organismos multicelulares, dice con especialización, lo que diferencia de varios tipos de algas. Entonces, vamos a tener también, en el caso de los vegetales, vamos a tener individuos superiores, ¿sí? Y vamos a tener algunos individuos inferiores que van a poseer muy poca presencia de evolución. Y de eso vamos a platicar ahorita que entremos a las divisiones de los vegetales. Bueno, hasta el momento estamos bien, muchachos. Si se dan cuenta, es lo que dice su documento, es lo que les pedimos de favor que leyeran. Entonces, si no hay ninguna duda hasta el momento, entonces vamos a platicar del reino vegetal en relación a sus divisiones. Cuando nosotros hablamos de una división, ustedes se van a dar cuenta que la división posee una terminación que es fita, ¿sí? Entonces, en este caso, todas las divisiones que nosotros veamos va a estar relacionado a esa terminación fita, ¿vieron? Entonces, en el primer caso, si se recuerdan, cuando les hicimos la tablita a los de la sección A, yo les decía que aparecía un primer grupo que se diferenciaba desde el principio de acuerdo a ciertas características del resto de grupos, y en este caso hablábamos de la briofita. Entonces, ¿qué podemos decir de estos tipos de individuos? Y esta es la parte que la diferencia desde ya de los demás grupos, es que la briofita no va a poseer haces vasculares. Y el hecho de que no posea haces vasculares, muchachos, eso determina de que su tamaño va a ser muy pequeño. ¿Y por qué va a tener un tamaño muy pequeño? Va a tener un tamaño muy pequeño porque necesita de agua para realizar sus procesos, principalmente el proceso fotosintético. Entonces recuerden, el CO2 más agua para, por medio de la energía lumínica, producir C6H12O6 más un producto de desecho llamado oxígeno. Entonces, en este caso, muchachos, necesitan tener tamaños pequeños, y esos tamaños pequeños le van a permitir que esa agua llegue hasta los lugares que necesita para realizar sus procesos fotosintéticos, porque no posee haces vasculares que le permitan el traslado del agua de un lugar a otro. Entonces, sus tamaños pequeños. Para los que no sepan, muchachos, en este caso nosotros hablamos de los musgos como en relación a aquellos individuos vegetales que generalmente todos aquellos que tienden a tener una religión cristiana católica utilizan para la elaboración de sus nacimientos. Entonces, en este caso, si vemos, también podemos aprovechar esos musgos, aunque nosotros debemos de saber que los musgos son muy importantes para la formación de los suelos. Vean que dice aquí, necesita humedad, sí, eso lo sabemos para que se lleve a cabo su proceso fotosintético. En el caso de los musgos son bien característicos porque en algunos casos poseen sus sexos separados, pero en otros casos lo van a poseer juntos. Entonces, en este caso es de ver especies o ir de algo más general a algo más específico para el estudio de estos musgos. En el caso de los musgos, son bien importantes para nosotros en la agricultura. En el caso de la agricultura y de la parte forestal, los musgos son bien importantes porque en los pantanos de Canadá principalmente se produce un musgo de género Sphagnum.
Este musgo de género Sphagnum, muchachos, es uno de los que principalmente se van a utilizar para la utilización en la formación de un producto que nosotros conocemos con el nombre Pitmos. El Pitmos, muchachos, nosotros generalmente lo utilizamos como un sustrato principalmente para la elaboración de pilones, ¿sí? Entonces, en la parte agrícola, nosotros lo utilizamos para, por ejemplo, producir pilones, en el caso de hortalizas, lo utilizamos, por ejemplo, para enraizar algunos materiales en la ornamentación, pero también nosotros utilizamos ese Sphagnum para poder venir y utilizar sustratos para la germinación de algunas semillas, muy pocas semillas o muy pocos materiales en forma de semilla que se utiliza, por ejemplo, en la producción de ornamentales, porque generalmente en las ornamentales ustedes más adelante se van a dar cuenta que estas principalmente se reproducen asexualmente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? En la parte forestal también se utiliza ese Sphagnum, muchachos, como les decía, para la elaboración de semilleros. Semilleros que posteriormente vamos a utilizar nosotros para el trasplante de esos materiales ya germinados para la formación de algunas bolsas que van o de algunos tubetes que también se le llama en lo forestal. Más adelante van a aprender más de eso, que principalmente se utiliza para la formación de los vegetales que posteriormente van a ser llevados a campo. ¿Estamos? Conforme va pasando su carrera, muchachos, se van a dar cuenta que en algunos casos se habla de un Sphagnum que tiende a tener mucha acidez y otro Sphagnum que no tiene mucha acidez, y dependiendo del grado de acidez que tenga, vamos a ver que algunos se utiliza para la parte forestal y que otros se utiliza para la parte agrícola, ¿verdad? Entonces sí hay diferentes tipos y esos diferentes tipos van a cumplir una función. ¿Cuál va a ser su función? Ser sustratos, y esos sustratos se utilizan porque son muy buenos, principalmente para la absorción de humedad. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Ingeniero. ¿Sí? Entonces, los musgos van a ayudar a la reproducción de otras plantas. ¿Los musgos? Van a ayudar a la reproducción sexual de otras plantas y también se pueden reproducir sexualmente. Sí, lo que sucede con los musgos es que los musgos ya en un proceso de descomposición. Por eso te decía, en los pantanos de Canadá principalmente se hace la colecta de estos Sphagnum, ¿sí? De este grupo específico de musgo, principalmente para la producción de algunos otros vegetales. Él de forma natural se utiliza principal o es indispensable para la formación de suelo, ¿sí? Ustedes no han llevado ese curso, pero más adelante se van a dar cuenta que se necesita mucho tiempo para que se forme cierta parte de suelo en diferentes tipos de ambientes. Entonces, donde existe musgo, la formación de suelo es más rápido. ¿Estamos? Entonces, solo es algún tipo de aprovechamiento que nosotros le hemos dado de acuerdo a las características que tienen los musgos. Principalmente si nosotros hablamos de la división briofita. ¿Estamos? Bueno, entonces, en el caso de la otra división, si se recuerdan, les puse grupo B. Cuando nosotros hablábamos del grupo B, hablábamos de que este no se diferenciaba de una vez de los otros grupos, porque en este caso, este grupo sí poseía haces vasculares, si se recuerdan. Entonces, en el caso de la pteridofita, de la división pteridofita en los vegetales, nosotros generalmente hablamos de un grupo que va a estar conteniendo a algunos vegetales que nosotros conocemos con el nombre de helechos. Algunos van a tener helechos de forma natural en sus casas, en sus patios, ¿sí? Otros porque su mamá les gusta adornar y van a tener un helecho que principalmente conocemos como cola de quetzal, ¿sí? Aunque existen algunos helechos, muchachos, que son muy importantes para la agricultura, relacionado a materiales que van a ser utilizados principalmente para la exportación. Por ejemplo,
Uno de los helechos que nosotros utilizamos mucho para la exportación se conoce como leather leaf, ¿sí? La hoja de cuero. Entonces, la hoja de cuero, muchachos, es importante porque principalmente lo utilizan para la ornamentación, pero la ornamentación basada en arreglos florales. Entonces, Guatemala es uno de los países que produce mucho leather leaf, ¿sí? Principalmente en las zonas de las Verapaces, aunque también se han producido o se han colocado algunas industrias aquí cerca de la ciudad capital para la producción de helechos. Estos necesitan humedad, como lo vimos anteriormente, ¿sí? Pero estos sí ya poseen haces vasculares. Entonces, en el caso de estas, aunque solo sean traqueidas, pero van a poseer haces vasculares. Entonces, en el caso de la hoja de cuero, leather leaf, que es uno de los cultivos importantes, pero también tenemos a este otro cultivo que se conoce con el nombre de Equisetum, ¿sí? Que son individuos del género Equisetum. Cuando nosotros hablamos de los Equisetum, muchachos, también les llaman cola de caballo. Estas colas de caballo, muchachos, últimamente en Guatemala han tomado mucho auge, y han tomado mucho auge porque también se utiliza para la ornamentación. Entonces la hemos producido últimamente en Guatemala. Ahorita está en un proceso de crecimiento como cultivo, pero está principalmente relacionado al comercio, principalmente la ornamentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son diferentes los helechos, pero quiero indicarles algo. Muchachos, cuando nosotros vemos a los helechos, nosotros podemos venir y decir, bueno, las hojas de los helechos, quiero ver si aquí están, ¿sí? Acá está, miren, de mejor forma. Si nosotros vemos estas realmente no se llaman hojas en los helechos, realmente se les llama frondes o frondas, ¿sí? Así como aparece en su documento. Entonces a esto se les llaman frondes o frondas, y voy a regresar a esta imagen. ¿Por qué voy a regresar a esta imagen? Porque los frondes o frondas van a estar saliendo de algunas estructuras subterráneas, ¿sí? Llamadas rizomas. Entonces, en el caso de los helechos, muchachos, van a poseer una estructura subterránea llamada rizoma, de donde van a salir los frondes o frondas, ¿sí? Y posteriormente van a tener a sus raicillas. En este caso, si nosotros hablamos de los helechos, podemos mencionar que los helechos tienen dos formas de reproducción, una forma sexual y una forma asexual. En el caso de los helechos, si nosotros venimos y partimos este rizoma acá, muchachos, lo que vamos a poseer es un helecho, dos helechos. ¿Estamos? Entonces, la forma de reproducción asexual de los helechos es por medio de la fragmentación de su estructura subterránea llamada rizoma. ¿Estamos? Pero en el caso de la reproducción sexual se lleva a cabo por medio de unas estructuras llamadas esporas. Esas estructuras llamadas esporas se encuentran en unos saquitos que se encuentran en el envés del fronde o fronda, ¿sí? A esos saquitos que van a contener a las esporas les llaman soros, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un fronde o una fronda madura, lo que van a encontrar es que en el envés de ese fronde o fronda madura van a encontrar estos saquitos, y a estos saquitos se les conoce con el nombre de soros, y dentro de esos saquitos es donde se producen esas estructuras reproductivas sexuales llamadas esporas. ¿Estamos? Entonces, estos se reproducen también por medio de esporas. Entonces, cuando estos generalmente se producen en forma de esporas, muchachos, lo que va a suceder es que tenemos aquí al helecho. ¿Por qué sé yo que este es un helecho? Porque va a poseer su rizoma, sus raíces o raicillas, va a poseer su fronde o fronda. Entonces, en el envés va a poseer los soros donde se van a generar las esporas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede, muchachos, en la reproducción sexual, ¿sí?, de estas estructuras, es que estas estructuras, al final los soros se van a romper y van a liberar a las esporas. Las esporas van a ser estructuras N, o también llamadas haploides, ¿sí? Van a ser haploides. Entonces, les voy a poner un número, no lo sé porque no me recuerdo en este momento, solo lo revisé pero no me recuerdo. Por ejemplo, si este es un individuo que su número cromosomático es 20, entonces, si nosotros hablamos de las esporas, su número cromosomático va a ser 10,
o N o haploide, ¿sí? Entonces, cuando estas estructuras llegan a un lugar húmedo, lo que va a suceder es que esas estructuras van a empezar a hacer mitosis. Mitosis, 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 mitosis. Pero ojo, si estamos hablando de una célula que va a ser N o haploide, si empieza a hacer mitosis, 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 todas las células que se produzcan durante ese proceso, todas van a ser N, ¿sí? Porque recuérdense que una característica de la mitosis es que se van a generar células completamente idénticas a la célula que les dio origen. Y si la célula que les dio origen es N, toda esta estructura va a ser N, con células N. ¿Estamos? Entonces, la espora cae en un lugar húmedo, llega a un proceso de germinación. Ese proceso de germinación no es más que un proceso de múltiples mitosis, ¿sí? Hasta que se genera una estructura que generalmente lo vamos a conocer como prótalo. Si ustedes se dan cuenta, ese prótalo, muchachos, tiene una forma como de corazón o como nosotros generalmente dibujamos los corazones, ¿sí? Cuando estamos enamorados. Entonces, bueno, entonces ya te respondo dentro de un rato, Eric. Bueno, entonces en este caso, muchachos, si nosotros venimos y hablamos del prótalo, entonces sabemos que el prótalo viene de un proceso de germinación de una espora. Entonces, si venimos y hablamos de un proceso de múltiples mitosis, 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 debemos de saber que toda esta estructura va a poseer células haploides, ¿sí? Entonces, el prótalo crece, crece, crece por múltiples mitosis, pero en este prótalo se van a producir dos tipos de células diferentes. Cuando nosotros hablamos de un prótalo maduro, lo que vamos a encontrar son anteridios, ¿sí? Y arquegonios. Estas dos células van a ser ya células sexuales que se van a presentar en este prótalo. Entonces, todas estas células, muchachos, que están formando los prótalos, van a ser células N o haploides. Pero dentro de todas esas células van a haber algunas que se van a especializar llamadas anteridios y otras llamadas arquegonios. No es así porque realmente, muchachos, solo la literatura lo menciona. Dice que esta es como que si fuera la célula sexual masculina y esta fuera la célula sexual femenina. Solo es para que tengan una idea ustedes. Gracias a la humedad donde se producen los prótalos, estos anteridios empiezan a movilizarse y llegan a donde están los arquegonios. Al unirse esta célula N con esta otra célula N, se va a dar un proceso de fecundación, un proceso donde ya se va a formar una célula 2N. Al formarse esa célula 2N, por múltiples mitosis, va a aparecer un nuevo helecho. ¿Estamos? Por múltiples mitosis va a aparecer un nuevo helecho, el cual va a desarrollar su rizoma, sus frondes o frondas, y posteriormente en el envés va a generar soros, y adentro de esas soros nuevamente esporas, para luego liberarlas y que haya un nuevo proceso. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? Sí. Ingeniero. Bueno, en estas partes voy despacio, muchachos, y tratando de explicarles muy bien, porque estos generalmente no se explica mucho así en el documento que les envié. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, vuelvo a recapitular ahora más rápido, ¿sí? Para que se les quede. Entonces, yo sé que es un helecho porque va a tener un rizoma, va a tener sus raíces o raicías, va a poseer sus frondes o frondas, y en el envés va a poseer esos soros que dentro de él se van a generar las esporas. Las esporas son estructuras o células N que al liberarse y germinar van a empezar a producir muchas células N, ¿sí? Muchas células N que van a dar como origen a una estructura en forma así como de corazón, miren, llamado prótalo.
Esta estructura va a tener especialización de estas células N, unas llamadas anteridios, otras llamadas arquegonios, como les decía, anteridios, la parte masculina, arquegonios, la parte femenina, se unen los anteridios con los arquegonios, hay fecundación y por ende un nuevo individuo. Un nuevo individuo, ¿sí?, que se dio por fecundación y como se unió N más N, 2N. Y aquí tenemos la nueva aparición de un nuevo helecho. ¿Estamos? Bien, entonces, como la mayoría dice que le quedó claro, muchachos, nosotros podemos venir y diferenciar en función, ¿sí? Disculpen la duda, ¿qué dijo que era el rizoma? El rizoma es una estructura subterránea, es como un tallo subterráneo. Es una estructura que va a almacenar materiales, principalmente para dar origen a nuevas estructuras vegetales. Bien, entonces, en este caso, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de la reproducción de estos, sabiendo que estos se reproducen de forma sexual también, muchachos, y dijimos que también de forma sexual porque podemos romper este rizoma y aquí tener dos individuos, ¿sí? Nosotros también debemos de saber que para diferenciar a los grupos anteriores, que son las briofitas o las divisiones anteriores como las briofitas y las pteridofitas, empezamos a ver algunos otros vegetales. Si se recuerdan, en los grupos C y D empezamos a ver que existían otros vegetales que ya se reproducían por semillas. Y cuando nosotros hablamos de las semillas, muchachos, en el inciso 5 de su documento, en el numeral 5 de su documento, dice que las semillas son estructuras reproductivas que forman los vegetales superiores. En las plantas con flor, la semilla se forma en el proceso de doble fecundación, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, muchachos, si nosotros ya vemos, estas estructuras van a ser diferentes a las esporas que acabamos de ver, recordándoles que las briofitas y las pteridofitas se van a reproducir por medio de esporas. Pero el grupo C y D se diferenciaba de los anteriores porque estos ya se producían por medio de semilla. Bien, entonces nosotros ya sabemos que una semilla, muchachos, va a ser una estructura donde va a existir un embrión, ¿sí?, que ya es una estructura 2N. Ese embrión va a estar ahí dormidito y cuando las condiciones van a ser las ideales, se va a dar el proceso de germinación. El proceso de germinación para dar origen a un nuevo individuo. Un proceso de germinación donde se va a presentar la plúmula, donde se va a producir la plúmula hacia arriba y la radícula hacia abajo, sabiendo que la radícula va a dar origen a la raíz y la plúmula a toda la parte aérea del vegetal, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a ver ya los grupos C y D, que son esos grupos que ya se reproducen por semilla, muchachos? Entonces, debemos de saber que en el caso de algunos vegetales se va a dar la producción de esas semillas, pero de semillas que en algún caso van a estar protegidas por otras estructuras, como por ejemplo frutos, pero en este caso vamos a empezar a hablar de aquellos que van a poseer sus semillas no encerradas en un fruto, pero sí protegidas por unas estructuras, como por ejemplo estas estructuras que nosotros generalmente conocemos como estróbilos, ¿sí? En el campo, algunos a esto le llaman piñas, en el campo algunos otros le llaman gallitos, también le llaman gallitos, ¿sí? No sé si alguien más les conoce de otra forma, muchachos, pero lo ideal es conocerlos con el nombre de estróbilos. ¿Estamos? Entonces, en estos estróbilos, en algunos vegetales de estos C y D que nosotros hemos mencionado, debemos de saber que en estas partes, ¿sí?, se van a encontrar las semillas produciéndose. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de ese grupo, nosotros debemos de saber que el gran grupo, ¿sí?, que produce sus semillas en unas estructuras llamadas estróbilos, generalmente, escuchen lo que les estoy diciendo, generalmente son conocidas hoy por hoy como gimnospermas. ¿Estamos? Generalmente hoy por hoy son llamadas gimnospermas, de las cuales se tienen 4 divisiones, que son divisiones que tuvimos que haber creado como
como la parte de la ciencia para poder diferenciar un organismo de otro. La primera división, muchachos, de este gran grupo que generalmente también se puede conocer como gimnospermas, es una división llamada coniferofita. En el caso de la división llamada coniferofita, muchachos, dice que es el grupo más grande de gimnospermas, ¿sí? O sea, son de las que más forman parte de esas gimnospermas. Son generalmente plantas leñosas. ¿Qué significa eso? Que van a llegar a tener un crecimiento secundario, y por llegar a tener un crecimiento secundario se habla que van a tener mucho cambio vascular, ¿sí? Que tienen hojas en forma de agujas, ¿sí? Y dice que a esas hojas en forma de agujas se les conoce con el nombre de acícula. Ahorita les voy a explicar eso, solo les estoy leyendo lo que dice el documento. Y producen sus semillas en estróbilos. Miren, también les llaman conos a esas estructuras, o piñas. Son plantas monoicas. Entonces ahorita les voy a explicar qué sucede con esto. Vean, muchachos, entonces, en el caso de estos vegetales, en el caso de los vegetales que forman parte de la división coniferofita, nosotros debemos de saber que sus hojas son así, miren, en forma de agujas. A estas hojas en forma de agujas se les conoce con el nombre de acículas, ¿sí? Se les conoce con el nombre de acículas. Muchachos, ¿qué vegetales conocemos nosotros con hojas con forma de agujas? Nosotros conocemos, por ejemplo, el pino. Nosotros conocemos, por ejemplo, nosotros conocemos, por ejemplo, la araucaria, ¿sí? Que son vegetales, muchachos, que tienen esta característica. Les mencionamos que en este caso iban a poseer estróbilos, conos, piñas, gaitos, donde se iban a desarrollar sus semillas. Entonces, en este caso, si ustedes ven estróbilos de este tamaño o de esta forma, nosotros vamos a venir y vamos a mencionar que van a ser estróbilos femeninos. Los estróbilos femeninos en las coniferofitas siempre son más grandes que los estróbilos masculinos. Entonces, estos, por ejemplo, en el pino, son estróbilos femeninos. Pero en el pino también existen estróbilos masculinos. Vean, son más pequeños. Y estos generalmente van a tener una coloración amarilla. ¿Por qué? Porque el polen generalmente en estos individuos es de color amarillo, ¿sí? Entonces es bien fácil diferenciarlo. Miren, estróbilos femeninos, estróbilos masculinos. Los estróbilos femeninos son más grandes. Los estróbilos femeninos son más grandes, los estróbilos masculinos son más pequeños. ¿Estamos? Muchachos, aquí en el documento que se les envió, dice esa parte, son plantas monoicas. Se los voy a explicar, ojo, se los voy a explicar con otro tipo de vegetales para que me puedan entender más fácilmente. Si nosotros hablamos de las plantas monoicas, muchachos, ustedes conocen el maíz. Se los voy a dar el maíz porque el maíz es uno de los vegetales que más conocemos. Muchachos, el maíz tiene una estructura más o menos así, ¿sí? Donde nosotros vemos de que aquí va a salir las inflorescencias masculinas, pero acá van a salir unas estructuras llamadas gilotes, que son las estructuras femeninas, ¿sí? Muchachos, ¿cuándo se dice que una planta es monoica? Se dice que una planta es monoica cuando en el mismo vegetal posee estructuras femeninas y las estructuras masculinas. Entonces, coniferofita es una división de las gimnospermas, muchachos, donde los vegetales van a poseer los estróbilos femeninos y los estróbilos masculinos en una misma planta. ¿Estamos? Se va a cortar, muchachos, se vuelven a comunicar, por favor, y seguimos platicando. Decía cuántos cromosomas que habían en las glándulas mamarias de la cerda.
Ajá, ¿cuáles eran las posibles respuestas, Ser? Diploide. 22, 46, diploide, no sé qué, Y haploide. Bueno, la respuesta era diploide. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no sabes cuántas tienen la cerda, ¿o sabías? A menos de que lo buscaras. No, pero no lo sabías. Entonces, si no lo sabías, era 2N, porque son diploides. Recuérdense que yo les mencioné que solo, bueno, no yo, sino que el Inge alemán les mencionó que solo existían 4 células que iban a ser N en el cuerpo del individuo. Una iba a ser espermatozoide, una iba a ser óvulo, una iba a ser grano de polen y otra iba a ser ovocélula. De ahí todas son 2N. Y como no te decía cuántas tenía la cerda, 2N. Es la respuesta más fácil. No le digo, pues por eso es que le pedimos revisión, pero así nos tiene que nos va a dar la revisión y nada. Pero es que tan fácil que estaba, yo no sé por qué se complican, hombre. Pero ahí vamos a platicar de eso más tarde, oye. Eso está fácil, hombre. Y así va a alargar el tema, ingeniero. ¿Ah? Y así se va a ir lo de la revisión. Miren, Gabriel, ¿qué dice? Está feliz porque tiene una buena, ya vieron. Entonces no hay problema. Ya vieron, Frida, porque subió 2 puntos, ya se quedó tranquila, ¿ve? Ya no pidió revisión, ya no abogó por los demás. Pero vamos a platicar de eso si quieren. No la invoque, profe, que lo va a empezar a alegar, usted ya la conoce. No, hombre, pero si solo lo estoy diciendo porque, para que sepan, subió 2 puntos. Tente el diablo, no tente el diablo. Bueno, ya sigamos, pues, sigamos, dejemos ahí que siga dormidita. Bueno, pues, entonces, en el caso de los vegetales, muchachos, monoicos, les estaba mencionando. En el caso de los vegetales monoicos, son aquellos que van a poseer las estructuras sexuales femeninas y las estructuras sexuales masculinas en una misma planta, o sea, en un mismo individuo. Eso significa, muchachos, que en el caso de los individuos coniferofitas, o sea, en la división coniferofita, vamos a tener individuos con estróbilos masculinos y femeninos en un solo árbol, ¿sí? En un solo árbol. Entonces ellos no necesitan de 2 árboles. Ellos van a necesitar solo de un individuo para poder venir y generar nuevos individuos. ¿Estamos? Entonces, en los pinos, ahora me paso a la división que estamos viendo. En los pinos, muchachos, los estróbilos femeninos y los estróbilos masculinos van a estar en el mismo vegetal, en un mismo individuo. ¿Estamos? Se los explicaba con el maíz porque es lo más fácil que podemos utilizar para explicar esta parte. Pero estamos, muchachos, con la definición de monoico. Entonces, monoico va a ser aquel individuo que va a poseer las estructuras femeninas y masculinas en el mismo individuo. ¿Estamos? En el mismo individuo. ¿Dudas? Ingeniero, yo solo tengo una pregunta. A los monoicos también se les puede llamar hermafrodita. No. Lo que sucede, Héctor, es que ahí ya te estás metiendo a una terminología, por ejemplo, de la flor. Sí, yo te estoy diciendo las mismas estructuras masculinas y femeninas. Ahora, si nosotros hablamos de una flor, ya tiende a tener diferentes nombres. Pero en este caso yo no me voy a meter a esto, se lo voy a dejar a Botánica que se lo explique para no confundirnos. Yo lo que sí quiero es que ustedes tengan muy en cuenta, muchachos, el hecho de monoico y dioico. O sea, a mí ahorita hermafrodita y esa parte no me interesa. A mí lo que me interesa es monoico y que ustedes tengan bien clara la definición de monoico. Entonces, ¿qué es monoico? Es aquel que va a poseer las estructuras masculinas y femeninas en una misma planta. ¿Cómo? Más adelante lo van a ver ustedes en su curso de botánica. Por el momento, con que ustedes sepan que en este caso las coniferofitas van a poseer los estróbilos femeninos y masculinos en la misma planta, son monoicos. ¿Estamos? Bien, entonces si no tienen dudas con la coniferofita, muchachos, entonces pasemos a ver la división cicadofita. Les voy a leer el documento nuevamente. Entonces dice,
División cicadofita, tiene aspecto de palmas o helechos, vean, pero su reproducción es similar a la de los pinos. Hay relativamente pocos miembros vivos de esta división que alguna vez fue grande, ¿sí? Muchachos, vean, entonces, si nosotros hablamos de las cicadofitas, ¿por qué la cicadofita se tuvo que dividir de la coniferofita? ¿O por qué en ese grupo llamado gimnospermas, porque en ese grupo llamadas gimnospermas que anteriormente, muchachos, le llamaban el gran grupo de esos de los pinos y esa parte, muchachos, por ejemplo, de esa división que solo era llamada pinofita, ¿por qué se tuvieron que separar? Porque si ustedes ven, la forma ya no es la misma, ya tiende a tener diferencias, ¿sí? O sea, gimnospermas, ese gran grupo, entonces dijeron, miren, dentro de ellas está un grupo llamado coniferofita que ya vimos y que posee esas características, pero también está este grupo llamado cicadofita. ¿Por qué? Porque en este caso, como lo indica el documento, si se dan cuenta ya no parecen árboles, ¿sí? Ya no parecen árboles. Estas, si se dan cuenta, parecen más palmas, parecen más helechos y por eso los tuvieron que dividir. En este caso, muchachos, estas siguen siendo o siguen manteniéndose dentro de ese gran grupo, ¿sí? O lo siguen asimilando a ese gran grupo porque su reproducción todavía se da por medio de estróbilos, o sea, semillas que se producen en estos estróbilos. Miren, muchachos, también van a tener estróbilos masculinos y estróbilos femeninos. Este por el tamaño es un estróbilo femenino. Solo que a diferencia entre estas y las coniferofitas, muchachos, acá sí, estas plantas son dioicas. ¿Qué significa que sea dioica? Que este individuo posiblemente solo produzca estróbilos femeninos o solo estróbilos masculinos. Entonces, si nosotros queremos que este individuo se reproduzca sexualmente, tenemos que tener una cicadofita macho y una cicadofita hembra, ¿sí? El individuo que más conocemos nosotros, muchachos, en esta división cicadofita es un individuo llamado cica revoluta, ¿sí? Los que han tenido el gusto de estar con nosotros en la escuela se han dado cuenta que en la escuela existen varios individuos de estos. Uno se encuentra ahí por donde está la biblioteca y otro se encuentra por, bueno, algunos por ahí donde está la biblioteca, otros se encuentra donde está el auditorium, ¿sí? Entonces, estos individuos, muchachos, el que tenemos ahí por la biblioteca, yo creo que la licenciada Nancy lo sembró, porque dice Chonay que cuando él llegó a estudiar a la escuela, esa cica ya estaba en la escuela, imagínense. Entonces es un individuo bastante veterano que tenemos, no Chonay, sino que la cica que tenemos ahí, ¿sí? La que está ahí por el auditorio. Entonces, en este caso, muchachos, estos individuos, como les mencionaba, muchachos, son individuos que ya se diferencian y se diferencian por su forma, pero también porque estos individuos tienden a ser dioicos. Entonces, ¿qué significa ser dioico? Que un organismo va a poseer estróbilos masculinos y otro individuo tiene que tener estróbilos femeninos. ¿Estamos? No van a haber individuos que tengan masculinos y femeninos en el mismo individuo. Entonces, si fuera así, se llamara monoico, pero en este caso es dioico. Entonces, un organismo con estróbilos masculinos y otro organismo con estróbilos femeninos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas? Ingeniero, disculpe, usted mencionó un nombre casi al final, pero ya no logré escucharlo bien. Cica revoluta. Cica revoluta. Cica revoluta es el organismo que más conocemos de estos. ¿Estamos? Contame, Alan. Perdón, ingeniero, no, se me fue. Contame, Alan.
No sé qué, Pacheco, ingeniero, perdón. No era nada. Ah, no. Ah, bueno. Bueno, entonces para seguir, muchachos, entonces esa es la división cicadofita. Entonces, si ven, ya empezamos a ver diferencias entre ellas. Bien. En este caso, veanlo, muchachos, no tenemos ya estructuras en forma ¿de qué? De agujas. Vean esas estructuras, muchachos, esas hojas ya no son en forma de agujas, ¿sí? De este individuo nosotros tenemos uno en flores, pero no me recuerdo el nombre. Les soy sincero, no me recuerdo este individuo. No me recuerdo de este individuo, la verdad. Ay. Si me recuerdo ahorita en el transcurso de la clase, les voy a dar el nombre de este. Ay, no se me viene ahorita a la cabezota, que también es de la cicadofita. Ay, se me fue, lo tenía, que se los tenía que decir. Ingeniero. ¿Sí? Samia furfuraceae. Samia, correcto. Este es del género Samia, que es otra cicadofita, correcto. Gracias, Israel. Muchachos, Samia es otro individuo que pertenece a la división cicadofita. Si ustedes ven sus hojas, muchachos, ya no son en forma de acículas, ¿sí? Y por eso es que ya no pueden ser pinofitas, ¿sí? O sea, ya no puede ser ese gran grupo de pinofitas, ya no puede ser ese gran grupo de gimnospermas, sino que ahora, por eso, coniferofitas tiene su característica y cicadofita tiene su característica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya no son ni árboles, pues. Miren, este ya no es ni un árbol, ¿sí? Y este igual, son dioicos. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener estróbilos masculinos uno y estróbilos femeninos otro vegetal para que exista la reproducción sexual. ¿Estamos? Bien, entonces, si no tienen ninguna duda, muchachos, pasemos a la división gingofita, ¿sí? Ingeniero, Sí. los arbolitos del género Samia ya no crecen más. Es que no son arbolitos. Es que si no es un arbolito, ¿sí? Es que por eso les decía, si se dan cuenta, los pinos sí son unos arbolotes, los ciprés también son unos arbolotes, la araucaria, ya que tienen ahí internet, métanse a ver cuál es la araucaria, son unos arbolotes. Los que ya estuvieron con nosotros en la escuela, esa araucaria, la que está ahí por donde está registro, ¿sí? La unidad de registros, por donde está la fotocopiadora, ese gran árbol está ahí. Entonces, muchachos, este ya no es un arbolote, pues. Entonces, por eso ya no puede ser de esa división coniferofita. Entonces, ahora, por eso dividieron estas y se tienen las cicadofitas. ¿Estamos? Donde vamos a ver dos. Entonces, nosotros vimos cica revoluta y samia. ¿Estamos? Bien, entonces, pasemos a ver a la división gingofita. Muchachos. Ingeniero, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Me queda una duda de las coniferopitas, tienen sus hojas en forma de agujas que se llaman acículas. Entonces, Ajá. ¿cómo se le llamaría a las hojas de las... No tienen nombre, o si no se los hubiera dicho, no tienen nombre. No se ha llegado a estudiar tanto eso porque son individuos que están cambiando y al final las tienen dentro de una división. Posiblemente en botánica les den un nombre, yo no me lo sé, ¿sí? Posiblemente en botánica tal vez les den un nombre, ¿sí? Pero yo no lo manejo porque según lo que yo he estudiado y lo que he leído, no tienen un nombre. Son hojas, ¿sí? Son hojas. Igual que las acículas son hojas, solo que en forma de aguja llamadas acículas. Entonces esas son hojas. ¿Qué forma? No sé. Hay que se los digan en botánica también para no confundirlos tampoco o mentirles diciéndole un nombre que no conozco. Pero son hojas. Lo único que yo conozco según biología, que son hojas. ¿Estamos? O sea, Por que ejemplo, no tienen definida la forma de sus hojas, ¿verdad? lo que pasa es que si estuviéramos en la escuela te podría explicar esto mejor, pero si te das cuenta o puedes bajar algunas imágenes de Samia,
te vas a dar cuenta que se ve como que las acículas se hubieran pegado así, ¿ve? Es bien característico eso de la samia. Se mira como que si de veras eran así acículas, pero después se pegaron. Entonces, no tengo ese nombre. Bien, entonces, en el caso de Gingofita, muchachos, Gingofita, ¿sí? Es una división que déjenme decirles que se la tienen que aprender porque solo existe un individuo, ¿sí? Solo existe un individuo para toda esta división. El individuo que pertenece a esta división le llaman el árbol de la vida y si lo quieren conocer mejor es Ginkgo biloba, ¿sí? Ginkgo biloba es la especie por la cual nosotros tenemos que aprendernos este nombre de Gingofita. Así de fácil. Muchachos, vean, estas ya no son acículas tampoco. Miren las hojas de Ginkgo biloba. Ingeniero, Ya no son acículas. ¿Sí, Brano? ¿cómo se llamaba? Disculpe, así, aparte del árbol de la vida. Ginkgo biloba es la especie. Ginkgo biloba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, Ginkgo biloba ya no tiene hojas en forma de acículas, miren, entonces ya no podría pertenecer a ese grupo, ya no podría seguirse llamando un mismo grupo. Tuvieron que dividirlo por esas características. Vamos a ver, dice, división Gingofita. La única especie viva de esta división es un árbol caducifolio. ¿Qué significa que sea un árbol caducifolio? Que en algún momento del año va a botar sus hojas, ¿sí? Eso significa ser caducifolio, que en algún momento del año botan sus hojas. Vean qué dice, es un árbol dioico. Entonces nosotros ya sabemos que sus estróbilos masculinos los va a producir en un árbol y sus estróbilos femeninos los va a producir en otro árbol. Entonces, para que exista reproducción sexual, tenemos que tener a 2 Ginkgo bilobas, ¿sí? Entonces, ¿por qué todavía sigue perteneciendo este individuo a este Gingofita? Muchachos, porque se reproduce por estróbilos. Si ustedes se dan cuenta, coniferofita, cicadofita, Gingofita, todavía se reproducen por estróbilos. O sea, no, todavía se reproducen por semillas, pero esas semillas se generan en los estróbilos. Por eso es que no se han pasado a otras divisiones o a otros grupos, porque siguen teniendo esas estructuras llamadas estróbilos. Entonces, en este caso, son árboles dioicos, que significa estróbilos masculinos en un árbol, estróbilos femeninos en otro árbol. Muchachos, esta es una de las especies que cuando nosotros venimos y hablamos de Ginkgo biloba, una de las características que estos van a tener para nosotros es que son árboles que son muy vistosos. Y estos árboles que son muy vistosos generalmente los utilizamos para adornar parques, ¿sí? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Muchachos, cuando nosotros hablamos de Ginkgo biloba, hay que tomar en cuenta que Ginkgo biloba es un árbol que cuando nosotros ponemos un árbol femenino en esos parques, hay que tener mucho cuidado, porque cuando son árboles femeninos, al producir sus semillas que son carnosas, estas generalmente tienden a expedir un olor bastante desagradable. Y como es un olor bastante desagradable, generalmente no le gusta a las personas. Entonces, lo que sucede, muchachos, es que generalmente nosotros en la agricultura, en la parte llamada ornamentación, ¿sí? Lo que hacemos es que generalmente se colocan árboles masculinos con el objetivo de adornar esos jardines, esos parques, perdón. Entonces, en este caso, muchachos, Ginkgo biloba, simple y sencillamente, la única especie que pertenece a la división Gingofita. ¿Estamos? Ingeniero, ¿Sí? una pregunta, es que en las pacayas también he visto yo que plantan una planta hembra y una macho, no sé cómo, si es de las mismas o cómo. ¿En dónde decís? En las pacayas. Vaya, las pacayas no pertenecen a estos grupos. Lo que sí te puedo decir de la pacaya es que la pacaya produce flor y por producir flor no es de estos grupos
Y otra la cosa que te puedo decir de la pacaya es que si vos lo mencionás desde un punto de vista dioico y monoico, no importa a qué grupo pertenezca, dioico y monoico es una definición general. Por eso se los expliqué con maíz, porque el maíz es monoico y en este caso Ginkgo biloba, que pertenece a la división Gingofita, son dioicos. Entonces, ¿qué podría decirte de la pacaya? Que son dioicos. No los conozco, realmente no conozco mucho de esos vegetales, pero si vos decís que siembran un macho y una hembra, entonces estamos hablando de individuos dioicos. ¿Estamos? Muchachos, no confundan, dioico y monoico no es porque solo sea de estas divisiones. Dioico y monoico es una definición general. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen dudas, como les decía, si se dan cuenta, vean, ya no son hojas en forma de acículas como tal, ¿sí? Entonces ya no pueden pertenecer a la misma división. Luego, la última división, muchachos, del gran grupo de las gimnospermas o de las que anteriormente eran llamadas pinófitas, ¿sí? Y eso sí se los digo, muchachos, gimnospermas todavía puede venirse y decirse, sí, es un gran grupo y de ahí se encuentra la división coniferofita, cicadofita, gingofita y netofita que ahora vamos a ver, eso se los puedo aceptar, pero que me digan división pinofita, muchachos, ya no existe, ¿sí? La división pinofita como tal ya no existe. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no solo existen esos individuos, sino que van a haber más individuos que se producen que producen sus semillas en unas estructuras llamadas estróbilos y que de alguna forma ya se diferencian unos de otros. Entonces, cuando les hablen de una división pinofita, ya es una división que quedó en el pasado, ¿sí? Gimnospermas, todavía se lee esa palabra de gimnospermas, pero quiero que tengan bien en cuenta que dentro de ese grupo, entonces yo conozco a las coniferofitas, cicadofitas, gingofitas y a las netofitas de las que vamos a hablar en este momento. Muchachos, si nosotros hablamos de las netofitas, son del grupo más evolucionado que existe en relación a las gimnospermas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este género Netum va a ser un género, muchachos, que ya no se va a parecer mucho a las que hemos visto. Miren sus hojas, muchachos, sus hojas ya parecen hojas de un individuo de las angiospermas, ¿sí? O sea, de una división más evolucionada. Miren, ya parece como que si fuera hoja de naranja o como si fuera hoja de aguacate, miren, ¿sí? Ya no parecen acículas sus hojas, o ya no parecen palmas, miren, o ya no parecen de Ginkgo biloba. Miren ahora, estas ya se miran más enfocadas a otra división, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que no podemos seguir hablando de pinofitas, o por eso ya no podemos seguir hablando de gimnospermas. Por eso es que ya nos tenemos que pasar a estas divisiones. Muchachos, ¿por qué netofita, en este caso, esta del género Netum, todavía sigue estando en este grupo? Porque si se dan cuenta, todavía produce sus estructuras todavía produce sus semillas en unas estructuras llamadas estróbilos, ¿sí? O sea, esta todavía produce estróbilos, miren. Vean esta, Wilwicha, ¿sí? Veanla. Muchachos, esta es uno de los vegetales que se encuentran en zonas desérticas, ¿sí? Lo que va a poseer esta es una gran raíz. ¿Y por qué va a poseer una gran raíz? Porque de alguna forma tiene que buscar agua, ¿sí? Pero si se dan cuenta, muchachos, no parece un pino, no parece una cicadofita, no parece una gingofita, y por ende es que se encuentra aquí todavía porque también presenta estróbilos, pero ya no es un vegetal que se parece a los demás. Y por último, efedra. Miren a efedra. Efedra, muchachos, ya parece más un helecho, como por ejemplo la cola de caballo que les mostraba, y no un pino o
una Zika revoluta o una Samia o un Ginkgo biloba. Miren, ya son completamente diferentes. Pero siguen estando en este grupo porque todavía producen estróbilos. Muchachos, estas también son plantas dioicas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una efedra con estróbilos masculinos y una efedra con estróbilos femeninos. ¿Estamos? Para que haya reproducción sexual. Ingeniero, ¿Sí? la planta desértica también es dioica. Sí, esta también es dioica. Ah, bueno. Estos grupos, estos tres últimos grupos son dioicos. Solo coniferofita son monoicos. ¿Dudas? ¿No? Inge, perdone, ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Cuál? Es que no me recuerdo. Lo que estaba diciendo ahorita de que estas 3 especies eran... No me acuerdo qué fue lo que dijo. Estas tres especies no. Las últimas 3 divisiones que vimos son dioicas y solo la primera división coniferofita es monoica. Ok, gracias. Bueno, entonces vean muchachos, entonces si nosotros vemos esta última parte, de esta forma muchachos, podemos venir y terminar la parte de las gimnospermas o el gran grupo de las gimnospermas. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de las angiospermas, recuérdense que yo les puse un grupo D que les hablaba de las angiospermas, que así se mencionaban o así se llamaban anteriormente. ¿Qué significa angiospermas? Que van a ser plantas que ya producen flores, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros venimos y hablamos de las angiospermas, podemos decir que son vasculares. ¿Qué significa eso? Que van a poseer haces vasculares, ¿sí? En el caso de xilema y floema, también podemos venir y decir que, vamos a ver, y producen semillas rodeadas por un fruto. Entonces, si nosotros nos pasamos al otro grupo, al grupo número 4, al grupo de las angiospermas, muchachos, nosotros vamos a venir y recordarles que en ese último grupo, hoy por hoy ya no se conoce mucho como angiospermas, hoy por hoy se conoce más como magnoleofita, ¿sí? Y en este caso, nosotros vamos a saber que esta semilla, muchachos, estas semillas que se producen van a estar protegidas por un fruto. ¿Estamos? Van a estar protegidas por un fruto, en el cual nosotros vamos a venir y determinar que estas semillas van a poseer una testa, van a tener una parte de almacenamiento que va a ser principalmente almidón y que vamos a tener un individuo vivo que se va a conocer como embrión, ¿sí? Y el embrión va a poseer unas partes como por ejemplo el cotiledón, que va a ser importante para que éste produzca para que éste nos dé una diferencia entre un tipo de individuos y otro tipo de individuo, y en este embrión se va a generar lo que se conoce como radícula y plúmula, y esta radícula va a dar origen a la raíz y la plúmula a la parte aérea del vegetal. Entonces, en este caso, muchachos, nosotros podemos venir y hablar de una flor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las angiospermas y dijimos que las angiospermas iban a ser ya el grupo de individuos que iban a presentar flores y que aparte de presentar flores, las semillas iban a estar protegidas por frutos. ¿Estamos? Entonces, si nosotros venimos y hablamos de una flor, muchachos, nosotros debemos de hablar que la flor va a poseer generalmente, aunque en algunos casos puede faltar una estructura, va a poseer una parte que se va a conocer con el nombre de cáliz, ¿sí? El cáliz va a estar formado por los sépalos, que van a ser como estas hojitas verdes que nosotros vemos en la flor. También vamos a ver la corola, que la corola va a estar formada por los pétalos. También vamos a estar hablando de la parte masculina, que en este caso van a ser los estambres, donde vamos a encontrar un palito llamado filamento y otro que se conoce como anteras, ¿sí? También vamos a estar hablando de la parte femenina, que generalmente lo conocemos como estigma, y en este caso
que se conoce como pistilo. En este caso vamos a ver que se divide en 3 partes, donde vamos a tener ovario, estilo y estigma, ¿sí? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a hablar un poquito de la flor. Vean, yo les decía, generalmente estas se conocían como angiospermas, o sea, las plantas con flor. Posteriormente, o ahora, les podemos llamar magnolofitas. Entonces, ¿qué división es? Magnolofita. ¿Estamos? Bien, entonces, en este caso, muchachos, si nosotros hablamos de estas partes de la flor, entonces, porque estamos viendo al grupo de individuos que ya presenta flores y que va a presentar sus semillas protegidas por un fruto, nosotros podemos venir y decir, bueno, la primera parte que nosotros vemos es el cáliz. En el caso del cáliz, muchachos, si nosotros lo vemos, vamos a estar hablando de un conjunto de sépalos. Este conjunto de sépalos, como les decía, van a ser estas estructuras como hojitas verdes. Pero si nosotros vemos una flor en su estado inmaduro, muchachos, el cáliz o los sépalos van a estar de esta forma, miren. Entonces, veamos qué función tiene el cáliz. Muchachos, cuando nosotros hablamos del cáliz, su función es proteger y permitir el desarrollo de la flor en etapas embrionarias. O sea, ahí es cuando se le llama que la flor está en botón, ¿sí? Entonces, la función del cáliz, decíamos, iba a ser proteger y permitir el desarrollo de la flor en sus etapas embrionarias. ¿Estamos? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de que la flor está en botón. Entonces, ¿cómo se le van a llamar a esas hojitas verdes? Entonces, el cáliz vamos a decir que está formado por un conjunto de sépalos. ¿Estamos? Por un conjunto de sépalos. Entonces, el cáliz va a estar formado por sépalos. Y esos sépalos van a ser a los que van a proteger, ¿sí? Y permitir el desarrollo de la flor en una etapa embrionaria. ¿Estamos? Luego vamos a tener la corola. En el caso de la corola decíamos que la corola iba a estar formada por pétalos, ¿sí? Iba a estar formada por pétalos. Muchachos, cuando nosotros hablamos de los pétalos, ¿sí? Estos generalmente van a ser muy llamativos, ¿sí? Estos generalmente van a ser muy llamativos. Estos generalmente van a ser de muchos colores, ¿sí? Van a ser llamativos. En este caso, ¿para qué van a ser llamativos los colores de los pétalos? Muchachos, los pétalos van a ser llamativos para cumplir una función, que esa función va a ser atraer a los polinizadores, ¿sí? Entonces, por sus colores llamativos, entonces la flor lo que va a hacer, los pétalos en esa parte genérica llamada corola, lo que van a hacer es atraer a los polinizadores. Y la segunda función de la corola, muchachos, es proteger a los órganos sexuales, ¿sí? O sea, la corola cuando está tapada, muchachos, porque también tenemos que ver que los pétalos en algún momento están así, ¿sí? Los pétalos están así porque van a estar protegiendo a esas estructuras sexuales. ¿Qué estructuras sexuales? Por ejemplo, a los estambres y, por ejemplo, al pistilo, ¿sí? Entonces, en este caso, los pétalos van a proteger a esas estructuras reproductivas y, por ende, van a permitir la formación de los gametos. Gametos sexuales masculinos gametos sexuales en el caso del polen, del grano de polen, y gametos sexuales como en el caso de la ovocélula. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces sigamos. Luego lo que vamos a tener son los estambres. Entonces, en la flor, muchachos, como les decía, pueden haber flores que van a presentar sépalos que van a estar modificados, van a haber algunos pétalos que van a estar modificados, posiblemente van a haber algunas flores que van a tener parte masculina y femenina juntos, van a haber algunos que solo van a tener parte masculina, otros que van a tener solo parte femenina, eso hay que tenerlo claro.
Pero la siguiente parte de la flor, muchachos, la tercera parte, es una que se conoce con el nombre de estambres, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los estambres, vamos a saber que es la estructura sexual masculina, donde se va a dar la formación de los gametos masculinos. En este caso, si nosotros vemos, aquí es donde se van a generar los granos de polen. ¿Estamos? Aquí es donde se van a generar los granos de polen. Muchachos, las estructuras masculinas, ¿sí? O sea, los estambres, van a estar formados de dos estructuras. Una primera llamada filamento, ¿sí? Que van a ser estos como tubitos, ¿sí? Y por último, acá se van a encontrar las anteras. Entonces, las anteras y los filamentos van a estar formando a los estambres. Estas anteras, muchachos, van a producir unos saquitos y dentro de esos saquitos se van a generar los gránulos de polen. Dentro de esos saquitos se van a dar los gránulos de polen. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos del conjunto de estambres en una flor, se le conoce con el nombre de androceo. Entonces, al conjunto de estambres en una flor se le conoce con el nombre de androceo. Se le conoce con el nombre de androceo. Y por último, muchachos, nosotros vamos a estar hablando, del pistilo, ¿sí? Que también recibe el nombre de carpelo. Nosotros vamos a estar hablando del pistilo, que también se conoce con el nombre de carpelo. Muchachos, el pistilo es como este jarrito, miren. Es esta estructura como en forma de jarrito. Esa estructura en forma de jarrito, muchachos, es donde se van a dar la producción de los gametos femeninos, ¿sí? Entonces, a este conjunto de pistilos o carpelos les van a llamar gineceo. ¿Estamos? O sea, la parte femenina se le va a conocer con el nombre de gineceo. Entonces, en el caso de este pistilo o carpelo, muchachos, vamos a venir y vamos a decir que este pistilo o carpelo, que es este como en forma de jarrito, va a estar dividido en tres partes. Una primera parte que se conoce con el nombre de estigma, ¿sí? Una primera parte que se conoce con el nombre de estigma, una segunda parte que se conoce con el nombre de estilo y una última parte que se conoce con el nombre de ovario. En este caso, el estigma va a ser como la trompita del jarrito. Este estigma, muchachos, o trompita del jarrito, va a ser generalmente plumoso, ¿sí? Este va a ser plumoso o también va a ser pegajoso, ¿sí? O también va a ser pegajoso. ¿Por qué? Porque en el proceso de polinización aquí va a caer el grano de polen, miren. Luego está el estilo, que es como el cuello de este jarrito. Y por último se tiene el ovario. Y el ovario es donde se van a producir los óvulos, o sea, las ovocélulas. ¿Estamos? Los óvulos o las ovocélulas. Entonces, al conjunto de pistilos o carpelos decía que se le llamaba gineceo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las cuatro partes de la flor? Cáliz, corola, androceo y gineceo. ¿Estamos? Bueno, entonces se va a cortar, muchachos. Nos conectamos nuevamente. ¿Cuál es la última parte que dije, va? De las partes de la flor. Bueno, entonces les decía, vamos a tener la parte vamos a tener la parte del cáliz, vamos a tener la parte de la corola, ¿sí? Vamos a tener los estambres y vamos a tener el pistilo, pero en el caso del conjunto de estambres, nosotros venimos y les dijimos que iba a ser llamado androceo y el conjunto de pistilos o carpelos se le va a llamar gineceo. ¿Estamos? Entonces, van a haber flores que van a poseer las cuatro partes y van a haber flores que no van a poseer las cuatro partes. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el conjunto de pistilos? Androceo.
De pistilos. No, el de pistilos es... El de pistilos gineceo. Ingeniero, disculpe, ¿al pistilo de qué otra forma se le conoce? Carpelo. Gracias. Bueno, ¿estamos, muchachos? Bien, entonces vean, pues, según su lectura, si ustedes ven, dice que hay dos clases de plantas con flores, ¿sí? O de vegetales con flores. Entonces, a la gran división que nosotros estamos viendo ahorita se le conoce como magnolofita. Al venir y hablar de la magnolofita, ya sabemos que son plantas con flores y que sus semillas van a estar protegidas por un fruto, ¿sí? Ya vimos entonces las partes de las flores, muchachos, y vimos cómo es que cada parte actúa en el proceso, ¿sí? Entonces ahora vamos a saber que de esa división llamada magnolofita se van a dividir dos clases. Una llamada magnoleópsida y otra llamada liliópsida, ¿sí? Una llamada magnoleópsida y otra llamada liliópsida. Entonces empecemos a ver lo que dice su documento y la diferencia entre una magnoleópsida y una liliópsida. Muchachos, cuando nosotros hablamos de las liliópsidas, vamos a hablar que las liliópsidas solo van a poseer un cotiledón, ¿sí? En sus semillas van a poseer un cotiledón. Y en el caso de las magnoleópsidas, estas van a tener una característica, van a estar formadas por dos cotiledones. Entonces, a las liliópsidas se les dice que son monocotiledóneas y a las magnoleópsidas se dice que son dicotiledóneas. ¿Estamos? ¿Qué más? Vamos a ver. En el caso de las magnoleópsidas, que son dicotiledóneas y en el caso de las liliópsidas que son monocotiledóneas, dice que en su mayoría las dicotiledóneas son árboles, algunos son arbustos y pocas son hierbas. Y en el caso de la liliópsida son hierbas, aunque algunos pueden ser arbustos. Entonces vean, muchachos, aquí el maíz es un ejemplo de una liliópsida y aquí el aguacate es un ejemplo de magnoleópsida. En el caso de los cotiledones es bien fácil determinar cuándo es que un vegetal es dicotiledóneo o monocotiledóneo. Por ejemplo, si ustedes agarran una semilla de maíz y se la meten a la boca y la quieren quebrar, lo que van a obtener es que van a obtener un montón de pedacitos de diferente tamaño. Pero si ustedes agarran una semilla de aguacate y la dejan caer, se van a dar cuenta que se divide en dos, ¿sí? Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de las monocotiledóneas, generalmente vamos a ver que sale una hojita al momento de la germinación. Y en las en las magnoleópsidas que son dicotiledóneas, lo que vamos a encontrar es que van a salir dos hojitas. Por ejemplo, el frijol es otra dicotiledónea. Y lo primero que van a ver en la germinación son dos hojitas, que no son hojas verdaderas, sino que son los cotiledones. ¿Estamos? Entonces, les decía, las magnoleópsidas generalmente son árboles, arbustos y algunas hierbas, pero en el caso de las liliópsidas generalmente van a ser hierbas, aunque van a haber algunos arbustos. ¿Sí? Vean, aquí hay otra parte importante. Otra parte importante, muchachos, es que en el caso de las magnoleópsidas, ¿sí? En el caso de las magnoleópsidas, o sea, las dicotiledóneas, estas van a tener sus partes florales en múltiplos de 4 o 5. Y en el caso de las liliópsidas, van a tener sus partes florales en múltiplos de 3, o sea, en 3 o múltiplos de 3. Muchachos, ojo, ¿cuáles son las partes florales? Ya lo vimos. El cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. Entonces, en el caso del cáliz, los sépalos van a estar acá en 4 o múltiplos de 4.
o 5 o múltiplos de 5. Y en el caso de las liliopsias van a estar en 3 o múltiplos de 3. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hablamos de sépalos en las magnoliopsias, muchachos, van a tener que contar 4, 5 o sus múltiplos. Entonces veamos, aquí que estamos viendo pétalos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por ver acá 8 pétalos, yo puedo decir que es múltiplo de 4. Entonces, estoy hablando de una magnoliopsida. Pero si yo me voy a esta parte, muchachos, yo tengo que contar cuántos pétalos tiene. En el caso de las liliopsias hay una parte bien importante que nosotros tenemos que saber cuándo es que son pétalos que van a ser individuales y cuándo son pétalos que van a estar unidos. Entonces cuesta un montón, pero en este caso, si tienen 3 estambres, si tienen 6 estambres, si tienen 9 estambres, si tienen 12 estambres, híjole, ahí ya me jodió, profe. ¿Por qué? Porque si tiene 12 estambres puede ser múltiplo de 3 o múltiplo de 4. Entonces, ¿es magnoliopsia o es liliopsia? Y le voy a preguntar rápido a, por ejemplo, vamos a ver si ya se despertó Frida. Frida, ¿cómo te darías cuenta si es magnoliopsia o es liliopsia si tiene 12 pétalos? Yo creo que no está. Frida, ¿estás por ahí? No, yo creo que no está. Es que no le quiero alegar, profe, por eso. Yo creo que no está. Alguien ahí en el chat escribía por la semilla. No, si lo que yo tengo es una flor. Si yo les dijera, miren, lo que pasa es que solo tengo la flor. Entonces no sé, la verdad, si me salen 12 pétalos, ¿qué harían ustedes? Tal vez viendo si es una hierba o un árbol. No, porque yo lo que tengo es una flor. Aquí está, a mí me trajeron esta flor y me dijeron, mire, profe, mire si es una magnoliopsia, es una liliopsida. ¿Por la forma de los pétalos? Por la forma de los pétalos, no. Por los múltiplos de los pétalos, de 3 y 4. No, es que si te estoy diciendo que tiene 12 pétalos, es un múltiplo de 3 y es un múltiplo de 4, porque 4 por 3 son 12 y 3 por 4 son 12. Ingeniero, no sería por su tamaño. Por su tamaño. No, muchachos, es bien fácil. Porque estoy hablando de partes florales. Entonces, si los pétalos son 12, cuento los sépalos. Entonces, si tiene 6 sépalos, entonces es un múltiplo de 3. Entonces, sé que es una liliopsia. Pero si cuento 8 sépalos, entonces es un múltiplo de 4. Entonces, es una magnoliopsia. O sea, si con una parte floral no determino, pues entonces me voy a las otras partes florales. Por ejemplo, número de estambres, o por ejemplo, número de pistilos o carpelos, ¿sí? Entonces va a depender, muchachos, de las otras partes florales. Por eso es que aquí les hablamos de partes florales. Múltiplos de 4 o 5, magnoliopsias. Múltiplos de 3, liliopsias. ¿Estamos? Entonces, si no puedo con un tipo de parte, pues me voy a la otra. ¿Estamos? Vean qué dice, muchachos, en el caso de las hojas, venación en las hojas, en el caso de las magnoliopsias es reticular y en el caso de las liliopsias tienden a ser paralelas. Muchachos, esto lo habla en función a la nervadura central. Aquí vamos a tener una nervadura central, ¿sí? Aquí vamos a tener una nervadura central y dice que las liliopsias poseen sus nervaduras en forma reticular, o sea que van a estar saliendo de esa nervadura central. Miren, es como una redecilla, es como venir y salir de esa nervadura central. Pero en el caso de las nervaduras de las liliopsias, por ejemplo, esta va a ser la central y todas van a estar paralelas a ella sin tocarse. Estamos por eso,
la parte de paralelas. Esa no me salió tan paralela, pero está relacionado a esto. Entonces van a ser paralelas a la nervadura central. ¿Estamos? Luego nosotros vamos a poder venir y hablar de la raíz. Muchachos, en el caso de la raíz, nosotros podemos venir y hablar que la raíz en el caso de las magnoliopsias se dice que es pivotante, ¿sí? Entonces se va a tener una raíz que es pivotante. ¿Qué significa eso? Vamos a tener esta parte de la raíz y de esa raíz van a salir las raíces secundarias y luego las raíces terciarias y luego van a salir los pelos absorbentes. Pero en el caso de las liliópsidas, muchachos, nosotros vamos a decir que la raíz pivotante no se va a presentar, sino que vamos a tener una raíz como en forma de cabellera, miren, ¿sí? A esa raíz en forma de cabellera se le conoce con el nombre de raíz fibrosa. ¿Estamos? Entonces aquí lo que vamos a tener es una raíz fibrosa y en el caso de las magnoliopsias, una raíz pivotante. Muchachos, en el caso de, vamos a ver, en el caso de las magnoliopsias, muchachos, lo que vamos a tener son haces vasculares en el tallo en forma radial y en el caso de las liliopsias las vamos a tener en desorden. Entonces, vean, en el caso de los carpelos, muchachos, cuando nosotros hablamos de los carpelos, en el caso de las magnoliopsias van a haber muchos carpelos, miren, y por eso es que van a encontrar muchas semillas por algún fruto, ¿sí? Entonces, aquí van a ver muchos carpelos o algunos, ¿sí? Entonces, acá igual vamos a tener muchos carpelos, como por ejemplo estos, ¿sí? Aquí van a haber muchos carpelos, por ende muchas semillas, pero en este caso no, por ejemplo en el caso de la caña de azúcar. Vean, aquí lo que estamos viendo, muchachos, son liliopsias, ¿sí? Estas son liliopsias. ¿Por qué son liliopsias? Porque esta es su nervadura central y en el caso de las otras nervaduras van a ser paralelas a ella, miren, ¿sí? Vean, ahí tenemos otra parte de las liliopsias. Y en el caso de las, solo les voy a dibujar acá, vamos a ver dónde tengo espacio. Acá se lo voy a dibujar. Muchachos, en el caso de los haces vasculares, en el caso de las liliopsias, ustedes lo que van a encontrar es que va a estar el tallo, por eso es que dicen que es desordenado, porque en el tallo se van a encontrar haces vasculares, xilema y floema, acá miren, los dos juntos, xilema y floema, los dos juntos, xilema y floema, los dos juntos, y por acá, xilema y floema, los dos juntos, xilema y floema, los dos juntos, xilema y floema, los dos juntos, y por acá otros xilemas y floemas juntos, por aquí otros xilemas y floemas juntos, entonces se dice que sus haces vasculares están desordenados. En el caso de las magnoliopsias, lo que ustedes van a encontrar, muchachos, es un tallo donde va a existir un xilema, así miren, ¿sí? Luego van a encontrar un cambium vascular y posteriormente van a encontrar un floema, ¿sí? Entonces se dice que esto sí es ordenado. Un xilema, cambium vascular y luego floema. ¿Estamos? Entonces por eso es que les va a aparecer ahí la parte por eso es que les va a aparecer ahí la parte donde dice que los haces vasculares están de forma ordenada y de forma desordenada. Entonces algunos ejemplos de las magnoliopsias que aparecen en su documento es el aguacate y el frijol, y en el caso de las liliopsias, maíz y caña de azúcar. ¿Estamos? Bueno, entonces de esta forma, muchachos, ustedes están listos para su examen corto del día de mañana. ¿Estamos? ¿Y para qué necesitan saber esto? Muchachos, necesitan saber esto para poder meterse a su práctica número 6. ¿Estamos? Contame, diseño, si no estoy mal. Sí. Sí, es que aquí aparece con otro nombre, Kate Estrada. Contame. ¿La piña es liliópsida o...? Es liliópsida. La piña es liliópsida.
Y eso de las semillas, que no mucho se lo entendí, que muchas semillas y pocas semillas. No, lo que pasa es que eso está en función a la parte de los carpelos. Pero si querés, no lo veas ahorita. En el caso de los carpelos, yo solo se los mencionaba para que vieran ahí un montón de semillas, pero mejor déjenlo para botánico, para botánica en el curso. ¿Estamos? Ok. De ahí lo demás, sí necesito que se lo aprendan. Pero en el caso de los carpelos, mejor dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí para que no se confundan, ¿oye? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, disculpe, no sé si podría volver a explicar sobre lo de las nervaduras central, por favor. ¿Cuál? Lo de la nervadura central. ¿Qué tiene? Cuando dijo que estaban paralelas y no me acuerdo cuál fue lo que dijo. Sí, por eso. Vean, pues, entonces en su documento, muchachos, si ustedes leen su documento, ¿sí? Se van a dar cuenta que ahí dice que las nervaduras pueden tener dos disposiciones. Una primera que va a ser una disposición reticular, nervaduras reticulares, y otras que van a ser nervaduras paralelas. Cuando hablas de una reticulada es cuando sale una nervadura central y de esa nervadura central salen las demás, ¿sí? Entonces a eso le llaman reticular. Ahora cuando hablas de unas nervaduras paralelas sale la central y las demás la acompañan en la misma forma, sin toparse unas con otras. Por eso es un nombre paralelo. ¿Estamos? Así es como funciona eso. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? ¿Qué tienen los haces vasculares, Briseño? Es que usted dijo que las haces vasculares iban a ser radiales en las magnoliopsidas. En las magnoliopsias, correcto, son radiales. ¿Por qué tienden a ser radiales? Porque si te das cuenta, van formando radios, o sea, van a estar ordenados, pero en el caso de los otros van a estar desordenados. Vamos a ver qué dice el documento. Disposición radial, sí, por eso te decía. Entonces aquí es una disposición radial que van a estar formando acá radios, mira, entonces van a ser ordenados. Todo esto va a ser xilema, cambio vascular, y todo esto va a ser floema, mira. Entonces aquí no hay ningún problema. Mediante las liliopsias, estas sí van a ser desordenadas. Van a haber xilemas y floemas por todos lados, ¿sí? No van a seguir una disposición radial, sino que van a estar todas distribuidas en todo el tallo del vegetal. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Ingeniero, disculpe una pregunta. Las reticulares y las paralelas no pertenecen precisamente a que una sea liliopsida y otra magnoliopsida, ¿o sí? ¿Que una sea qué? Que una sea magnoliopsida y otra liliopsida. O sea, si por ejemplo, la reticular es liliopsida y la paralela es magnoliopsida, ¿o no? Sí, no, por eso les estoy explicando esa parte. En el caso de todas las liliopsias van a ser paralelas. Las nervaduras centrales van a ser paralelas. En el caso de las magnoliopsias, todas van a ser reticuladas, ¿sí? O reticular. Esa es una diferencia entre una y otra. No vas a encontrar liliopsias reticuladas, sino vas a encontrar magnoliopsias que sean paralelas. Todas las liliopsias son paralelas y todas las magnoliopsias son reticuladas. ¿Estamos? Bueno, entonces por la hora, muchachos, ahí estamos. Entonces ahí se preparan para su examen corto el día de mañana. Entonces la hora sí se las da el ingeniero alemán. Ustedes son grupos del ingeniero alemán. Entonces ahí les va a estar mandando la hora. No sé si ya se las mandó, pero entonces ahí se preparan, muchachos, en el caso del corto número 6. ¿Oyeron? Bueno, estamos, muchachos, entonces que tengan buen día. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Buen día. Ingeniero. Bueno, muchachos. Feliz día, ingeniero. Bueno, se cuidan, muchachos. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Bueno, se cuidan, muchachos. Que tengan buen día. Bueno, Feliz día, ingeniero. feliz día, muchachos. Sí, que no me salgo porque se me trabó esto.
Está bueno. Bueno, se cuida, muchachos.